a nuestros compañeros de trabajo que nos han estado mostrando qué es lo que ocurre en estas horas que transcurre este estado de excepción en el país. Y para hablar de este tema estamos en contacto con el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano. Ministro, buenas noches. Después de 50 días de bloqueos y conflictos, ¿cuál es el balance concreto de esta primera jornada bajo el estado de excepción? Muy buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Hemos visto realmente una tendencia a disminuir los bloqueos en el país. Me llegan reportes en este instante, por ejemplo, de algunas provincias en La Paz también que están saliéndose de sus bloqueos, lo cual obviamente nos facilita muchísimo el trabajo. Hoy tuve la oportunidad de encontrarme con una de sus periodistas en el camino a Oruro. Juntos y con otros medios de prensa pudimos evidenciar que el trabajo principal de la policía y de los militares ha sido más que todo de limpieza de la ruta hacia Oruro. Hemos ido con maquinaria para quitar las piedras y los promontorios de tierras que estaban establecidos en esa parte. Entiendo que en un par de lugares habían algunas personas apostadas ahí, asentadas, pero se conversó con ellas y sin ningún inconveniente procedieron a salir del bloqueo, ¿no? Entonces eso realmente es una victoria para la gente que ha estado sin trabajar, que ha estado sin sus comercios que veíamos hoy día, por ejemplo, ya abiertos. Había una señora que tenía todas sus bolsas de cemento en la calle y la verdad que nos decía que estaba muy contenta porque realmente hacía mucho tiempo que ella había estado padeciendo todo este tema de los bloqueos. Entonces, como le digo, es una tendencia a la baja. Nosotros vamos a continuar. La verdad que preferimos que este trabajo sea así, sencillo en el sentido de no utilizar ningún tipo de fuerza, y creo que, como le digo, es las personas del Alto, las personas de La Paz, las personas de Bolivia que estaban en este conflicto o sometidas en este conflicto son las que están ganando. El triunfo es de ellas, no la victoria de esas personas que realmente han soportado mucho tiempo. ¿Qué cambio se puede ver hoy en comparación con los últimos 50 días? ¿La población ya puede percibir resultados tangibles, por ejemplo, en materia de transitabilidad? Sí, hoy, por ejemplo, en la ruta a Oruro pasamos por diferentes puntos. Se notaban que habían habido tremendos bloqueos, pero realmente con las maquinarias hemos logrado despejar esa ruta. Se notaba y teníamos la información de puntos que eran muy difíciles de atravesar. Y hoy día parecían, como dije, parecía que habían bloqueos fantasmas, digamos, ¿no? O sea, realmente solamente quedaban los vestigios de los conflictos. Y espero que, como le digo, esto trascienda a todo el país. El gobierno, a través de nuestro presidente Rodrigo Paz Pereira, ha establecido un ejemplo ayer de lo que llega a ser un acuerdo con la Central Obrera Boliviana, ¿no? Finalmente, después de mucho tiempo y costaba mucho realmente entablar un acuerdo con ellos. Ustedes saben, ha habido idas y vueltas, y finalmente lograron sentarse y con el señor Argollo y finalmente salió un acuerdo. Se va a construir país a partir de ese acuerdo. Hay mesas técnicas que se tienen que establecer desde el martes o el miércoles, así se ha quedado. Entonces, esa es la forma, ¿no? La forma es buscar las demandas legítimas que tiene un lado y como gobierno tratar de resolver. Sabemos que el país tiene muchos problemas, pero estamos con toda la predisposición de seguir adelante en ese camino. Y bueno, aquellos puntos que persistan, que tengan una consigna ideológica, que tengan una consigna política, que tengan una consigna de golpe de Estado, bueno, para eso tenemos ya una capacidad más amplia con este decreto de estado de excepción que fue emitido el día de ayer. ¿Se tiene ya una estadística sobre cuántos puntos de bloqueo fueron intervenidos, cuántos levantados y cuántos continúan siendo considerados de riesgo, tal vez?
Se tiene información, sabemos cuáles son los puntos fuertes, no lo vamos a comentar obviamente aquí, pero también tenemos la información de que hay puntos que parecen bloqueos, pero que no lo son, como lo mencionaba hace un momento, que solamente quedan piedras o quedan promontorios de tierra, ¿no? Hemos hecho algunos sobrevuelos y hemos podido evidenciar en rutas del país con fotografías que hemos logrado que realmente hay muchos bloqueos que están vacíos, ¿no? Entonces eso permite, como le digo, con las maquinarias despejar estas rutas y que la gente pueda volver a la normalidad, ¿no? Que eso es lo que todos queremos, ¿no? Y también permítanme entrar en otro tema que ha sido, ¿qué es el decreto, no? Y cuáles son las características, si podemos hablar sobre eso, porque creo que existen todavía algunas dudas, hemos recibido mensajes, ¿no? Voy a poder estar con mis amigos, voy a poder salir a una fiesta, voy a poder hacer tal cosa, la otra, y es importante decirlo así a nivel nacional, no existe toque de queda, no existe, digamos, una regla, una norma que permita de que la gente pueda congregarse. Lo menos que queremos en este momento es que la gente que está viviendo en una tranquilidad y una normalidad, sacarla de ese estado, más bien todo lo contrario, queremos que eso continúe. Y lo que queremos es que las zonas o los territorios que están con conflictos vayan por el diálogo y vayamos hacia una normalidad en todo el país. Ese es el concepto fundamental, ¿no? El alma que tiene este decreto de la gradualidad, la proporcionalidad, el sentido de que se logre una conciencia y de que el país vuelva a producir, vuelva a trabajar, vuelva a tener abastecimiento en todas las rutas del país de alimentos, bebidas, de combustibles y que volvamos a la normalidad. Creo que ese es el concepto fundamental. Hablando de diálogo con respecto a la central Túpac Katari, ¿el gobierno tiene algún canal de diálogo abierto con los sectores que componen esta central o la etapa de diálogo ya se agotó? No, lo que nunca se va a agotar es el diálogo continúa, ¿no? Siempre están las puertas abiertas, siempre hay charlas con diferentes actores, ustedes saben, por ejemplo, con la Central Obrera, tuvimos un acuerdo con la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, tuvimos un acuerdo con Guanuni, con Colquiri, que son partes de la Central Obrera, ¿no? Lo mismo existen relaciones de trabajo, de acercamiento con la Túpac. Entonces, esperemos también que podamos lograr más temprano que tarde un acuerdo, porque no queremos dejar a nadie afuera, queremos construir un país con todos los actores que tienen demandas legítimas y no tienen consignas políticas o no tienen intereses oscuros, ¿no? Entonces podemos decir que existe la posibilidad de una parte intermedia, tomando en cuenta el comunicado conocido la tarde de hoy, conocido que se declara un cuarto intermedio por parte de la Túpac Katari y el llamado a un ampliado para el día lunes por la mañana. Claro, eso ayuda muchísimo porque todo va en la misma dirección, en la dirección de lograr normalizar el país, ¿no? Entonces estamos todos, creo, en el mismo afán. Un cuarto intermedio nos ayuda muchísimo a restituir el orden, restituir la circulación, restituir el abastecimiento que tanto se necesita en algunas zonas, que los choferes puedan volver a circular después de estar varados durante mucho tiempo, ¿no? O sea, nos permite que nosotros podamos hacer nuestro trabajo de proteger a la ciudadanía que le han quitado los derechos que le corresponden por ley, por ejemplo, circular, trabajar, recibir medicamentos, recibir alimentos, etcétera, ¿no? Lo que hemos venido mencionando. Hablemos ahora de lo que ocurre en San Julián, en Santa Cruz, donde hubo antecedentes de acuerdos y también cuartos intermedios, pero luego esto no se consolidó. ¿Qué hará diferente el gobierno esta vez? Porque el bloqueo persiste en el lugar. Bueno, ahí es un tema importante. Sabemos que en San Julián existe un acercamiento del gobernador de Santa Cruz que está en este momento o estaría dirigiéndose hacia allá. Vimos una comunicación escrita hoy día en la tarde, nos alegra muchísimo. Ojalá que eso dé sus frutos y que San Julián vuelva a entrar también en el trabajo. San Julián es una zona muy importante para el agro cruceño, para la productividad.
el que esté bloqueado ese punto realmente afecta a muchos productores y les afecta mucho también a San Julián, que ya no es una ciudad pequeña, es una ciudad grande, ¿no? Entonces, y además viene su aniversario. Yo sé que mucha gente en San Julián, y no es por la fiesta, sino por el tema de todo lo que significa la importancia de recibir visitantes. Ya recientemente San Julián perdió una feria, creo que la segunda más importante desde el punto de vista del agro, ¿no? Entonces, San Julián no puede hacerse daño a sí misma y encontramos que la capacidad del gobernador de trasladarse y de lograr un arreglo, un acuerdo, está más, o sea, parece que va a ser pronto y eso nos pone, digamos, con una expectativa positiva. Pero si ese no fuera el caso, la ley, este decreto de estado de excepción nos permite, por ejemplo, para ciertos municipios que nosotros definamos a través de una resolución biministerial entre Ministerio de Gobierno y Ministerio de Defensa, aplicar restricciones un poco extraordinarias, podríamos decir, aparte de las restricciones que están aplicadas en todo el país. Me refiero, por ejemplo, circulación, horario, el tema de que no pueden haber manifestaciones. Nos permiten endurecer la parte de restringir los derechos que puede tener la ciudad en este caso, como ejemplo, San Julián, ¿no? Entonces yo creo que ninguna ciudad, ni ningún dirigente, si tiene la oportunidad de buscar un diálogo, no va a ir a tratar de hacerle daño a su propia ciudad, ¿no? Entonces existen esos dos caminos. Esperemos que en San Julián, como en todas partes, vayamos por la parte de buscar soluciones a través del diálogo y no a través de impedir el abastecimiento, impedir la circulación, impedir, digamos, que los derechos de las personas a trabajar, de ir a la escuela, de enseñar, sean impedidos, ¿no? Ministro, si esta reunión que sostendrá el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, no logra el desbloqueo en San Julián, ¿se va a priorizar el diálogo nuevamente o ya existe una planificación operativa para liberar completamente esa ruta? Mire, la verdad que nosotros no anunciamos las medidas de seguridad que se irán a tomar. Hablamos en general de cuáles son las posibilidades y las capacidades que tenemos bajo este estado de excepción. Pero lo importante es que estamos atentos a lo que suceda. También hablemos de lo que pasa en el Chapare, ministro, porque el presidente Rodrigo Paz señaló esa zona como una de las principales, como un foco de desestabilización. ¿Qué acciones concretas se van a ejecutar allí? Lo mismo, no podemos nosotros en este momento anunciar ningún tipo de medidas de seguridad, pero sí estamos trabajando para que toda la población boliviana vuelva a la normalidad, ¿no? Y no existan territorios de nadie, sino que todos los territorios el Estado tenga la posibilidad de entrar a todos los territorios, ¿no? Que no existan zonas rojas. No pueden existir territorios donde el Estado no tenga presencia, ¿no? La presencia del Estado es fundamental para varios motivos, ¿no? Para ordenar, para proteger a los habitantes de los pueblos que están cerca o están sufriendo problemas con sus derechos, y por último también para aplicar la lucha contra el narcotráfico en zonas que obviamente conocemos y que principalmente el Chapare es la principal factoría de narcotráfico en Bolivia. Precisamente en una entrevista el ministro de Gobierno dijo el día de hoy que si se tiene que ingresar, se va a ingresar al Chapare. ¿Estamos cerca de una intervención en el trópico de Cochabamba? No podemos dar fechas ni anuncios, pero sí podemos decir que la ley se va a cumplir. Queremos agradecerle por su tiempo al ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, por poder darnos esta entrevista en vivo en Telepaís Central, conocer más detalles acerca de lo que ocurre en esta primera